Déjalo ahí. Les saludo con la paz del Señor a todos mis hermanos en Cristo, de aquí, de Argentina mismo, de aquí de Misiones. Voy a contar para este siervo de Dios, hermano Tony, de lo que Dios me mostró a mí en un sueño. Y en ese sueño, cuando me he levantado, me decía una voz, me decía: ve y cuéntale a Tony todo lo que yo te he mostrado en ese sueño. Y ahí en ese sueño Dios me mostraba a mí que Japón, en mi sueño me llevó en una visión y me mostró Japón, cómo era sacudida Japón, cómo era sacudido Japón con un terremoto. Y cuando yo contemplaba cómo los puentes se partían por el medio, cómo las inundaciones, cómo agarraba esa inundación y llevaba a todo lo que arrasaba, y la desesperación de gente corriendo de acá para allá, y yo podía ver y contemplar cómo la desesperación había en los rostros de esas personas. Y cuando Dios me mostró eso, Dios así en un momento, en el mismo sueño, Dios me mostró Argentina. Y en ese momento, cuando Dios me mostró Argentina, yo podía escuchar una trompeta que sonaba en los cuatro cantos de esta tierra. Y esa trompeta sonaba, y cuando dejó de sonar, vino como si fuera un vendaval, y vino un viento más o menos de 300 kilómetros, y arrasaba con todo lo que llevaba al frente. Y en ese momento, cuando yo pude ver eso, y el Dios me mostró en el cielo, me mostró casas, me mostró cosas así, y me decía: mira, todo eso es lo que yo estoy mostrándote. Y después Dios me mostró un corazón negro, así dibujado en el cielo, y me decían: eso son mis siervos que tienen ellos, y sus corazones están sucios, contaminados, y están agarrados de todas esas cosas, y se olvidaron de mí. ¿Por qué? Yo le decía al Señor, el Señor me decía: mira, casas nuevas, mira, vehículos, se agarraron de eso, de todas esas cosas, y se olvidaron de mi presencia, ya no me buscan más. Y cuando yo pude ver eso, realmente vino como si fuera un viento de más o menos 300 kilómetros por hora, y así me dijo. Y en ese momento, cuando yo pude ver ese viento que arrasaba con todo, una voz me dijo: así cuando yo toque Japón, vendré por Argentina, me decía esa voz. Y cuando me levanté de mi cama, podía sentir la presencia de Dios, y pidiendo misericordia a Dios, y yo lloraba y pidiendo misericordia a Dios. Y cuando me arrodillé al costado de mi cama, una voz me decía: Diego, yo voy a tocar Argentina, y esa trompeta que tú escuchaste, esa trompeta va a ser la alerta que yo voy a despertar a Argentina, porque hay muchos ministros que están durmiendo, hay muchos ministros que se están aferrando a las cosas materiales y se olvidaron de mí, no me buscan más, y es por eso que vos escuchaste esa trompeta. Y así, pero primero, cuando se escuche por las noticias que Japón fue tocado por un terremoto, ahí va a venir mi mano después por Argentina, y levántate y cuéntale a Tony todo lo que yo te he mostrado. Así que, varón, aquí estoy en la casa de este siervo, comentándole a este siervo de Dios todo lo que Dios me reveló, todo lo que Dios me mostró, y estamos en alerta. Y esto me decía, y en breve me decía el Señor, y esa voz porque cuando me iba a despertar me dijo en mi sueño Japón, y cuando me dijo en mi sueño Japón, yo me levanté llorandamente y desconsoladamente y pidiendo misericordia, porque Dios va a tocar y va a tocar, y Dios va a tocar Argentina, y Dios tenga misericordia. Y cuando yo me levanté, Dios me llevó a Salmo 91, me decía: Diego, lee ese salmo. Muchos lo leen pero no lo llevan por obra, pero ese salmo, y míralo bien, léalo,
y yo empecé a meditar el Salmo 91 y me decía, el que habita bajo de esta sombra, que bendito sea el nombre de Jesús, nada va a tocar, porque el que permanece en esa palabra, por más que yo toque Argentina, ninguno de mis siervos voy a tocar, depende como ellos están delante de mi presencia. Si ellos están bajo mi abrigo, aquellos que están bajo mi abrigo no le va a llegar, pero aquellos que se alejaron, que se fueron debajo de mi abrigo, oh bendito sea el nombre de Jehová, que Dios tenga misericordia. Bendito sea el nombre de Jesús. Hermanos, Dios los bendiga, que la dulce paz los acompañe y mediten ese Salmo 91 y agárrense de Dios verdaderamente, porque Dios viene con su ira y su juicio a Argentina en breve. Bendito sea el nombre de Jesús.